Increíble este verde. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Esta piedra pulida tiene que ser una auténtica locura. Pero una auténtica locura. Mirad la cantidad de patrones que tiene, como si fuera una planta. Como si fueran hojas incrustadas en ella, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Qué pasada! Bueno, no es una petoscape, porque no creo que sea un petoscape, pero qué dibujos tiene, ¿eh? Las petoscapes son como, bueno, como conchas de tortuga, o caparazones de tortuga. Y esto, pues no lo sé, si igual es fósil vegetal, no lo tengo claro, la verdad, sinceramente, no lo tengo claro. Pero llama bastante la atención. Esta me la acaba de pasar Gema. Y sinceramente tiene como unos pequeños brillos que ahora igual no se aprecian. Pero la parte morada, que parece como... A ver, no es un granate, ni es un... no sé, no es un marrón, es como un morado. Es sinceramente muy bonita. Está cortada, ¿veis? Mirad, aquí nos podemos ver un poco cómo sería por el medio. O sea, esta sería su parte exterior. Y si la cortáramos, diríamos que haría este patrón. Pero imaginaros pulida, quedaría muy bonita. Este corte, hacer un corte y esto pulido. Bueno, no sé si tenéis la imaginación para poder hacerlo, que seguramente que sí. Pero yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. ¡Qué maravilla! Mirad qué pasada. Es súper lisa. Súper lisa. Y, a ver, obviamente no es translúcida, ni mucho menos. Pero sí que tiene ese halo de transparencia, como si fuera más transparente que una piedra normal. Es una pasada. Tiene un tacto súper liso. No es como una arenisca. Es mucho, no sé, un feldespato, es que no lo sé exactamente, pero mirad qué bonita es. Esa erosión, mirad así, parece un avión, ¿eh? El morro de un avión. Ahí está la ventana. Incluso así. Qué pasada. ¿No os llama la atención esa piedra? A mí sí. Mirad, está sin mojar. Está sin mojar. Mirad qué verde. Por aquí nada y mirad. Yo sigo pensando que creo que es sílex lo que está pegado a ella. A ver, tengo la mano un poco húmeda. Mirad cómo se va haciendo un poquito más verde. Sinceramente, creo que es súper bonita. No sé, dejadme en comentarios qué creéis que puede ser esto. Mirad qué curioso. Esta piedra, mirad, toda esta zona es naranja, pero es un naranja color cobre, un color ocre, cobre ocre. Y mirad, digamos que esto es el sedimento que está también aquí, como podemos ver, ¿vale? Este y esto es lo mismo, y todo esto es un color ocre súper bonito, precioso. Está sin mojar, ¿eh? Imaginaos si lo mojamos o lo puliéramos, qué color saldría. Espectacular también, ¿eh? No sé qué material puede ser esto, sinceramente. Pero, como siempre, dejadme en comentarios qué pensáis que puede llegar a ser. Bueno, esta es como una piedra de los deseos. Como veis, está toda llena de cuarzo. Pero, bueno, mirad qué patrón. Precioso, ¿eh? Parece que tenga aquí un patrón más normal, entre comillas. Pero luego mirad, toda con cuarzo por aquí. Preciosa también, ¿eh? ¡Wow! ¡Que tiene azul también! ¡Mirad qué azul! ¡Dios! Claro, es que... ¿qué dudas tengo con esto? Es verde, pero mirad qué azul es. O sea, es que es simplemente bellísima. Simplemente bellísima. Ese azul. ¡Wow! ¡Qué pasada! Mira qué patrón de azul.
A ver si lo puedo enfocar bien. Mirad. Maravilloso. Bueno, ahora os enseño una verde, otra verde, y mirad. Mirad qué azul. Mirad qué azul, qué tan bonito. No sé, no para de encontrarse gema en toda esta zona de fuera. A ver si enfoca. Bueno, muy bonita, ¿eh? Bueno, estas azules se las está encontrando gema más por la zona de fuera. Y yo me estoy encontrando más las verdes, más por aquí, ¿vale? Como veis, por ejemplo, ¿veis? Por aquí, pues más de color verdes. Seguimos a ver. Mira qué granito. Este granito es como en verde y negro. Bueno, también tiene toques amarillos. Huevo súper bonito, ¿eh? Súper bonito. Mirad, otro, a ver. Otra parece roca volcánica. Esta vez con manchitas, parece como de óxido. Más naranjas. Pero bueno, a ver si enfoca. Perfecto. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. No pesan nada, ¿eh? Estas piedras. Yo creo que sí que deben de ser volcánicas. ¡Wow! Mirad qué maravilla, o sea, súper lisa. Qué tocar tiene. Es un trocito. Mirad, qué bonito. Es un trocito pequeño, pero súper liso. O sea, tiene una textura. Tiene una textura súper lisa en comparación con otras piedras. Y mirad qué color. ¡Ay! Se me cae. Es una auténtica pasada. Por aquí tiene un poquito así como de blanco azulado. A ver. Tiene un poco de blanco azulado. Intentaré enseñarosla mejor en casa. No en este vídeo. Dejadme en comentarios si queréis que os lo enseñe en otros vídeos. Intentaré hacer algo un poquito... Porque es que ahí no hay mucha luz, ¿vale? Pero qué pieza más bonita. Qué bonita es. Mirad, un cuarzo con un montón de beta. Roja, roja, azulado, amarillo. Wow. Una pasada, ¿eh? Mirad. Mirad qué color. Mirad qué color. Es espectacular. Se acaba de encontrar gema también. Y mirad qué color es. Simplemente bellísima. Bueno, lo que se acaba de encontrar gema. Mirad lo que tiene aquí dentro, en la misma playa. Y es una pequeña geoda de cuarzo. Una pequeña geoda de cuarzo interna. Tiene cristales dentro. Y esta sí o sí, os la tengo que enseñar en casa. Con calma, ¿vale? Y si no, haré una foto, no sé. ¿Vale? Impresionante. Mirad los cristales ahí, cómo se ven. Y está aquí en la playa. Qué auténtica maravilla. Qué pasada. Bueno, por ahí bicicletas. Qué pasada de piedra. Wow. De piedra no, de cuarzo. De cuarzo. Y otro azul. Mirad qué bonito. Madre mía. Qué colores. Qué colores. Perdonad que me emocione, pero es que me emociona ver un color azul así, tan precioso y tan bonito. ¿Qué me decís? Mirad una pequeña concha. Mirad una pequeña conchita. Me voy a quitar porque me va a mojar el agua. Ay. Me voy a poner por aquí. Una conchita. Y mirad. Otra azul. Y mirad. ¿Habéis visto esto? Mirad, qué bonita es. Es un cuarzo rosa. Es un cuarzo rosa, porque es un cuarzo rosa. Es una pasada. Parece un cabujón totalmente ya, porque está como en sí mismo está pulido y es una auténtica pasada. Bueno, hubo una playa que tenía bastantes, que os dejo, bueno, os podéis ir a 2 vídeos atrás de la playa y lo veréis, que había muchas piedras negras con beta. Y mirad esta,
este trocito es simplemente precioso. Tiene una textura súper lisa, ¿vale? Y con todas estas mini rayitas en negro, o sea, en blanco, que diga. Mirad, imaginaros esta pequeña pierna, hacer un cabujón pequeñito y poner un colgante. Sería precioso. Mirad, otra verde, azulada. Qué pasada, ¿eh? Qué bonita. A ver. Sí, tiene como un pequeño azul, ¿lo veis? En la punta. A ver. Roca sedimentaria con tonalidades azules. Increíble, ¿eh? Mirad, qué azul. A modo de curiosidad. Mirad qué líneas que tiene. Qué bonita es también. Bueno, mirad esta. Qué pasada, que tiene pinta de fósil. La voy a guardar porque sinceramente no lo tengo claro que sea fósil. Con estas marcas creo que, no sé, en un 90% sería un fósil. Podría serlo, no lo sé. Esto me gustaría que me lo dejarais en comentarios si pensáis que es un fósil y de qué tipo. Maravilloso. Yo creo que sinceramente no creo que tenga nada dentro. Creo que será una piedra sedimentaria, pero es que esta es otra piedra de color verde con un color aquí como marrón oscuro, que no creo que sea cristal ni mucho menos lo que tenga dentro, pero muy bonitas, muy bonitas estas piedras en color verde y azul, que casi son las mismas pero con diferentes tonalidades. Por ejemplo esto, ¿lo veis? Mirad, qué bonito. Es como un azulado y a su vez verde. Increíble, ¿eh? Mirad, algo diferente. Algo diferente, parece como... Bueno, no es un jade amapola, pero las manchas hacen que sea súper bonita. Muy bonita. ¿Qué os parece? A ver, los cuarzos ya sabemos que son muy comunes, ¿no? Pero es que no me canso tampoco de verlos, ¿eh? Mirad qué cuarzo, de hecho, eso tan bonito. Y como digo, no hay luz solar, que tiene zonas más transparentes, más cristalinas, pero es una auténtica pasada de cuarzo lechoso. Otra cosa bonita, mirad qué vetas en azul. Bueno, es un azulado, es un gris azulado, también muy bonita. Mirad, ¡wow! Tiene estas zonas rojitas también. ¿Qué os parece? Mirad este rojizo. ¡Qué pasada! ¡Qué bonita es esta piedra rojiza! ¡Wow! ¿Qué pensáis que es? El tema de las rocas, los sedimentos, los materiales con los que están hechos. Tengo que aprender pues de qué están hechos. Porque sé que hay feldespatos, sé que están los cuarzos, sé que hay otras cosas, pero tampoco sé exactamente, no he profundizado demasiado. Tan solo salimos a admirar estas maravillas. Y obviamente una de las cosas que tenemos pendientes es aprender a saber de qué están hechas las piedras, las rocas en general. Los minerales en su estado natural son una cosa y las piedras pues normalmente están compuestas con minerales y con otros materiales. Pero obviamente tenemos que aprender mucho sobre este tema. Así que nada. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Mirad.
Una piedra sedimentaria con cuarzo. Mira qué líneas. Mira qué cuarzo. Amarillito. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Otra piedra. Ay, con bastante cuarzo. Iba a decir mármol. Ay, madre, que me voy al agua. Pero bueno. Otra preciosidad. Esto tiene pinta como si fuera madera tallada. O sea, madera tallada, digo. Madre mía. Como si fuera madera fosilizada. Pero no lo sé exactamente. Las vetas son preciosas. Son muy bonitas. Y la verdad es que creo que me la voy a llevar. Porque tengo dudas si es madera fosilizada o no. Así que ante la duda, creo que la voy a coger para investigarla un poquito más. Me lo podéis dejar en comentarios si pensáis que es simplemente un cuarzo con material o madera fosilizada. Mira, voy a desenterrar esta piedra, no tengo ni idea. Como veis está enterrada, no sé lo que es, ¿eh? Pero vamos a hacer la prueba, a ver qué es. Ay, se ve un poco grande. A ver qué sale de aquí. Bueno. Wow. Es como una gran, pequeña piedra de los deseos, aunque es un poco rosa. Qué bonita es, mirad. Qué maravilla. Qué bonita, es grande. La verdad es que me acaban de enseñar esta gema y mira qué bordón como de cuarzo, pero es un color marrón. Bueno, muy bonita la verdad. Por la forma, supongo que será simplemente un material sedimentario con esta forma y un cuarzo amarillo tirando al óxido, ¿no? Digo yo. Supongo que será así. Otro color ocre, mirad qué color más espectacular. Qué bonito. Qué bonito. Por dentro es un color gris oscuro, pero mirad qué color anaranjado. Muy bonita. Ah, justamente sale el sol. Justamente sale el sol cuando la estoy enseñando. Maravilloso. Mira qué líneas tiene. Sí, tiene unas líneas muy bonitas. Un cabujoncito. ¿Así? Qué maravilla. Qué auténtica pasada. Mirad, otro como granito verde. Antes hemos visto uno igual. Es muy bonito, estos granitos verdes con negro, muy bonito. A ver si enfoca. Ahí estás. Ahí, más o menos. Mirad qué huevo de cuarzo con un color rojizo, ocre por dentro. No ocre, este es más granate. Es un color granate y es un cuarzo, porque esto es cuarzo. Vamos, qué bonito, qué bonito. No sé si se apreciará bien el color rojizo, pero es una pasada. ¿Qué pensáis que es el color rojizo este?